solamente se mira un brazo, por decir algo, vamos a estudiar el pronóstico de los pacientes con fibromialgia. Entonces deciden no hacer ninguna intervención, sino simplemente esperar en el tiempo que pasa con ellos. Se seleccionan pacientes. ¿Usted está en intervención farmacológica? No. Ok, vamos a ver cómo le va a su fibromialgia en el tiempo sin intervención farmacológica. Ese sería un estudio no analítico. Un estudio, ¿cómo se llaman los estudios que no son analíticos? Observacionales. No. Comparativos. Descriptivos. Recuerden que los estudios observacionales pueden ser analíticos o descriptivos. Observacional significa que no es experimental, ¿ok? Solamente eso. Bien, entonces ahí está. El estudio se hizo desde el 1 de enero del 88 hasta el 30 de septiembre de 2015. Es el tiempo, la ventana donde ellos observaron a todos los pacientes. Esto es algo que ojalá nosotros tuviéramos. Ellos tienen allá una base de datos, la Clinical Practice Research Database. Esto es algo que nosotros queremos desde hace mucho tiempo. Pero para eso lo primero que tenemos que tener es una historia clínica electrónica, interoperable y universal. Yo creo que ustedes van a cualquier IPS y en todas le entregan un formato de historia clínica diferente. Y hay una cierta opacidad, ¿no? Ya ahorita resulta que ustedes, por lo menos no pasaba en Cartago, que uno iba a urgencias y siempre le daban la historia clínica, ¿no? Para que ustedes supieran por qué lo atendieron, cuánto lo atendieron, ¿cierto? Y de un momento a otro ya no la dan y ya la excusa es el medio ambiente, ¿sí? Ni virtual. Ni virtual, ¿no? Le dicen a la gente que más tarde le llega el correo electrónico. Ay, sí. No llega. A mí cuando voy al dispensario y me recetan así, me lo envían todo el correo. Ya solo pero tú lo tienes oportunamente y puedes presentar en el dispensario. En cambio, muchos no están haciendo el proceso. Y pues imagínense, no tenemos eso que sería básico, que todos fuéramos a cualquier IPS y pudiéramos ingresar a la misma historia clínica, sería fantástico. Ahí uno de los problemas es que, por ejemplo, a ti te ve hoy el médico general y en un mes te ve el especialista, pero te ve en otra IPS. Entonces hay información tuya fragmentada, ¿no? Un pedazo de tu historia acá y otro pedazo allá. Entonces el médico general, a menos que tú le lleves el papelito de lo que te dijo el especialista, el médico general de allí no se entera. ¿Sí? El especialista en parte se entera porque tú remites al paciente con una hoja de remisión, pero pues si no fuera así, si no solamente la orden, también se quedaría varado. Lo ideal sería que se pudiera acceder y se tuviera la información en un mismo formato. Si eso fuera así, se podrían hacer muchas cosas, se podrían obtener datos, se podría utilizar Machine Learning, pues ahorita con la inteligencia artificial, y tendríamos muchas cosas interesantes. Pero países como los escandinavos, ¿cierto? Suecia, Finlandia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, sí tienen este tipo de información, entonces pueden acceder a los datos. Y datos vinculados, ¿qué significa datos vinculados? Pues que tenemos un seguimiento de los pacientes desde el inicio de la observación, tenemos datos clínicos, datos de laboratorio, y no solamente eso, sino que si el paciente se muere, hay una forma de vincular las actas de defunción con los datos clínicos. Si el paciente se hospitaliza, también hay una forma de que quede consignado. Entonces eso sería una maravilla, podríamos hacer estudios de muy buena calidad, así fueran observacionales, si tuviéramos una cosa de estas. Lo otro es que en esa base de datos, pues, representa la población del Reino Unido, es representativa, entonces en cierta forma, pues, si nosotros sustrajemos de allí una muestra, y esa muestra se sustrajera al azar, esa muestra sería representativa del Reino Unido. Eso pues también es algo muy interesante. En este estudio los datos fueron anonimizados, es decir, no tenemos conocimiento de la identidad de los participantes, no sabemos si se llama Raúl, si se llama Pepe o Graciela, ni sabemos la edad ni nada, simplemente están anonimizados. Es posible que cada persona tenga un código. Cuando yo trabajaba en el Urabá, nosotros a los pacientes que ingresábamos en los estudios les poníamos un código, ¿no? Entonces era muy difícil saber, el investigador no tenía ni idea, porque eran como 12 números, ¿sí? No tenía ni siquiera acceso a los 12 números, ni siquiera el analista sabía los nombres, estaba completamente codificado, ¿sí? Por eso cuando no se va a publicar información sensible, sino que son estadísticas globales y no se va a describir nada concreto de una persona en particular, no es necesario, por lo menos no en Inglaterra, el consentimiento informado, ¿sí? Entonces no hubo necesidad y
entran en acción los investigadores y bueno, ahí están los pacientes. Entonces, pacientes elegibles para este estudio, pacientes con hipertensión arterial leve. Y pues miren lo que hemos dicho, ¿no? Por ahí había esa pregunta que de 140 a 159, creo que fuiste a ti, te pareció muy ancho el rango, pero sí, ese es estadio 1, leve. En cambio, más estrechito el de la diastólica, que de 90 a 99. Dentro de 12 meses, por lo menos 3 veces, y bajo riesgo cardiovascular. Entonces, ahí hay que preguntar, sí, ¿qué es bajo riesgo cardiovascular? Pues que no tenga antecedente de enfermedad cerebrovascular, perdón, cardiovascular, hipertrofia ventricular izquierda, fibrilación auricular, diabetes, enfermedad renal crónica o algún antecedente de enfermedad. Con eso ya el paciente es de bajo riesgo, pero también definieron otra cosa que se llama el estadio de riesgo. ¿Sí? Me parece un poquito como medio artificioso el término, distinguir entre riesgo y estadio de riesgo según las comorbilidades. Entonces, pues claramente no podían tener estas, entonces tendrían que tener otras. ¿Sí? Entonces, dependiendo de eso, pues también hablaban de estadio de riesgo cardiovascular para quienes tuvieran ciertas condiciones. Por ejemplo, aquí no estaría obesidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que los pacientes obesos son potencialmente elegibles para el estudio. Es probable que al tener obesidad, ¿sí? Si tuvieran otra cosa como obesidad y dislipidemia, a lo mejor eso ya les dé un estadio de riesgo elevado. Se utilizó el emparejamiento, de esto no hemos hablado, ¿sí? Del emparejamiento. ¿Sí? En término en inglés es matching, ¿sí? Match, M-A-T-C-H-I-N-G, matching, emparejamiento. Bueno, ¿cómo funciona esto el emparejamiento? Bueno, el emparejamiento funciona así. Resulta que ustedes recordarán que para que los grupos sean comparables, los grupos que se están comparando en este caso tenemos una cohorte expuesta y otra cohorte no expuesta. Para que esos grupos sean comparables, o cómo yo determino que estos dos grupos son comparables. Los porcentajes de qué? De todas las características, que deben ser similares. Perfecto. Entonces, si yo veo que los porcentajes, frecuencias o probabilidades de las características de relevancia en uno y otro grupo son similares, yo digo entonces que los dos estudios son comparables. Pero yo, ¿cómo hago? ¿Cómo hago yo para que, por ejemplo, en este grupo me quede el 50% de hombres y en este otro grupo también? Una posibilidad es acudir al azar, ¿cierto? Entonces yo voy a llegar y decir cara, sello, si cae cara, en fin, pero eso sería dejado al azar. Si yo necesito una muestra grande, yo no puedo llegar y ponerme a seleccionar aleatoriamente porque me va a costar mucho trabajo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer para que las frecuencias de los grupos me queden igual? Bueno, pues supongamos que yo tengo el grupo expuesto y en el grupo expuesto tengo a un paciente que tiene dislipidemia. ¿Qué hago? Busco si hay algún paciente no expuesto que también tenga dislipidemia. Después vendrá el segundo dislipidémico, entonces consigo uno acá y otro acá. Usted no tiene dislipidemia. Como usted no tiene dislipidemia, lo tendré que emparejar en el otro grupo con otra persona que no tenga dislipidemia. Al final, ¿cómo van a quedar los porcentajes de pacientes con dislipidemia? Iguales. ¿Y cómo van a quedar los porcentajes de pacientes sin dislipidemia? Iguales también. Entonces, eso se llama emparejamiento porque lo que hago es emparejar un individuo con una característica en una cohorte con un individuo con la misma característica en la otra cohorte. Y eso garantiza que al final el porcentaje de individuos con esa característica sea igual. Y a esa técnica se le llama el matching o emparejamiento. Dice 1 a 1, pero también se podría hacer emparejamiento 1 a 2 o incluso 1 a 3. Ejemplo, el estudio que vimos en el primer corte, ¿recuerdan? Sí. Que fue 1 a 2. Si yo escojo por cada dislipidémico en este grupo, escojo 2 dislipidémicos en el otro grupo, al final los porcentajes ¿van a ser iguales o van a ser distintos? ¿Quién vota que pudieran ser distintos? Si yo escojo a un dislipidémico en la cohorte expuesta y 2 dislipidémicos en la cohorte no expuesta, al final los porcentajes de dislipidemia en cada una de las dos cohortes serán iguales o diferentes.
Diferente. Levanten la mano los que piensan diferente. No, pero Es que dice que son desde el epidémico, son iguales. Pero Son iguales, pero claramente sí, son como iguales. ideas que ¿Por qué? dijeron, bueno, Porque el otro son grupo iguales. simplemente va a quedar con el doble de tamaño, pero no va a haber un cambio en la proporción. Digamos que tendría 40 dislipidémicos entre 100 y aquí tendría 80 dislipidémicos entre 200. Pero si hiciera el porcentaje me quedaría 40 sobre 100 y los dos grupos estarían emparejados y serían comparables. ¿De acuerdo? Entonces en este estudio se utiliza el parecimiento. ¿Para qué? Ahorita lo vamos a ver. Claramente ya hay una primera respuesta, que me quede lo que decía Erika hace un rato, los porcentajes de las características similares en ambas cohortes. Muy bien. ¿Qué más se hizo? Bueno, pues la fecha de índice de considero, los 12 meses después de haber tenido la tercera lectura confirmatoria de hipertensión arterial, ¿sí? Y pues cuando los pacientes, cuando no hubiera información sobre los pacientes, que no volvieran a consultar al sistema, etcétera, pues sencillamente los pacientes salían del análisis del estudio. Y tenemos esta primera tablita de todo estudio, súper importante. Yo les he dicho, siempre miren esta primera tabla en cualquier estudio. Las tuvimos en el estudio anterior. Todos los estudios anteriores. Camila quedó en la sala. ¿Sí? ¿Y qué tenemos en esta tablita? Pues tenemos las características relevantes, muchas. Este es un estudio bien diferente. El anterior no tenía sino como 4 o 5 características. Este, en cambio, tiene más. muchas más. Y aquí ya no tenemos casos y controles, sino que tenemos no expuestos y expuestos. ¿A qué? Al tratamiento. ¿Quién les asignaba el tratamiento a estos pacientes? ¿Quién? Ellos mismos, o los médicos, ¿de acuerdo? Pero no lo hacía ¿quién? El investigador. No era un experimento. Muy bien. Perfecto, y entonces empezamos. Entonces aquí está edad 54,9, 54,7, y una desviación estándar muy parecida, índice de masa corporal 29,1, 29,2, una desviación estándar idéntica, mujeres 55,5 contra 55,9, hombres 44,5, 44,1, y en general, ustedes que pueden notar cuando ven el valor de las cifras y cuando ven las desviaciones estándar entre paréntesis o los porcentajes, son muy parecidas. Uno pudiera decir que pues, de pronto hay por allí algunas diferencias. ¿Cuáles pudiera decir? Muy difícil, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí otras, ¿no? Que no sabemos qué es. Otras, entonces aquí dice 1.4, no especifica bien esto, y 13%. Esto va a ser importante para algo, pero en general la mayoría muy parecidas. Y si hiciéramos un test de significancia estadística como el que les enseña a hacer Felipe, pues encontrarían que sus grupos no son diferentes, que sus grupos no se puede descartar que sean casi que idénticos. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros tenemos ya equilibrada esta tabla, ¿qué podemos hablar del significado? Cuando vemos que las características son comparables y que son similares, ya yo qué puedo concluir. Esto es algo que ya hicimos como ejercicio de primer corte, lo vamos a hacer ahora nuevamente para repasar. ¿Qué podemos decir acerca de eso? Una característica, cuando las características son diferentes, pues confunde porque puede que el resultado que esté afectado por esa característica. Perfecto, o sea, cuando las variables están desequilibradas, ese desequilibrio también pudiera explicar un efecto si se llega a encontrar. ¿Eso es un sesgo? ¿Cómo se llama? De confusión, correcto. Así se llama, sesgo de confusión. ¿Por qué? Porque no podríamos decir que el tratamiento es la característica que viene. Apareció una nueva característica que fue la desequilibrada, que también puede explicar un efecto. Muy bien, se llama de confusión. ¿Y qué otra cosa? Hablemos de otra más, una más. Todavía no. ¿Qué más nos dice esta tablita? Recordemos esto, ¿no? Vamos a ver si de pronto... Es mejor hacer eso hoy, porque mañana no puedo. Noche tampoco. El domingo. Y aquí se obtuvieron los datos. Y El domingo la mayoría pueden pedir. No creo. Porque por ejemplo Y además aplicamos algo más que fue un emparejamiento 1 a 1. ¿Para qué?
Ya dijimos que compensar para que queden equilibrados los grupos y evitar el sesgo de confusión, ok, están bien. Los porcentajes, pero en sí que nos dicen además los porcentajes. O sea, vamos a suponer una cosa. Estas dos cohortes hacen parte de una población. ¿Son representativas de esa población? Sí. ¿Qué pasaría donde estos dos grupos fueran diferentes entre sí? ¿Qué pasaría? ¿Qué podríamos decir qué podríamos afirmar acerca de esta muestra y su relación con la población a partir de la cual se obtuvo? Que no se puede extrapolar. Si primero, yo puedo decir, estos dos grupos son iguales, listo, ok, son iguales, luego solo difieren en el tratamiento. Por lo tanto, ellos son representativos ¿de quién? De la voz. Y eso significa que no hay sesgo de De selección. selección. Pero ¿qué pasaría si estos dos grupos estuvieran desequilibrados? Si estos dos grupos estuvieran desequilibrados en alguna variable, ¿sí? ¿Se podría afirmar que los dos son al mismo tiempo representativos de la población? No. No. Uno de los dos no es representativo. No sabemos cuál, pero no nos interesa saber cuál no es. Nos interesa saber si son o no son al mismo tiempo ambos representativos. Con que haya uno de los dos grupos que sea diferente del otro, con eso ya es suficiente para decir que hay sesgo de selección. ¿Sí? Entonces yo busco que los grupos queden balanceados para evitar el sesgo de confusión, pero también el de selección. ¿Sí? Es algo como A es igual a B. Si A es representativo de C y B es igual a A, entonces B también es representativo de C. Pero si B es diferente de A y se supone que A o B es representativo de C, luego uno de los dos no podrá ser representativo de C. Y por esa razón es que nosotros decimos, habría un sesgo de selección si los grupos quedan desbalanceados, disparejos o desequilibrados. Muy bien. Excelente. Sí, claro. ¿Podría de pronto bajar un poquito, por favor? Con mucho gusto, estoy preocupado por tu salud, así que aquí tienes. Con mucho gusto. Bueno, el de confusión, yo creo que el de será de pronto el de selección. El de confusión, ok. Suponiendo, vamos a suponer por un momento, vamos a suponer que la presión arterial sistólica en el grupo control no fue de 145.6, sino que fue de 160. Y que en cambio en el otro grupo sí fue de 145. ¿Cierto? En el grupo de tratamiento fue de 145. Esta presión arterial sistólica. Resulta que al final este estudio va a tener unos efectos estimados. ¿A través de qué? De medidas de asociación. Y vamos a suponer que en esa medida de asociación aparece, estoy inventando en este momento, una reducción de la muerte. ¿Sí? Y entonces sale celebrando, Estefanía sale celebrando y decía, uy, la hipertensión arterial tratada con medicamentos reduce la mortalidad. Pero Erika, que es muy escéptica, llega y ve claramente y dice, no. ¿Cómo así que no? No, fíjese doctora que la presión aquí era de 160 y aquí era de 145. Sabemos que a los que les fue bien disminuyendo la muerte fue a los tratados. Entonces, alguien pudiera decir, no, es que estos que fueron los no tratados, que fueron expuestos, ¿por qué fue que tuvieron más muertes? No fue por el tratamiento, quizá fue porque al inicio del estudio tenían una presión arterial más alta. Luego la causa de tener más muertes en este grupo no fue la ausencia de medicamento, sino una presión arterial más elevada. Como no podemos establecer quién de las dos tiene razón, ¿sí? Steffi podría decir que es el tratamiento, Erika podría decir que es la presión arterial de inicio. Al no poder nosotros decir, tendríamos dos causas potenciales mezcladas, no solamente el tratamiento. En este caso, la presión arterial de inicio estaría confundiendo el efecto del tratamiento antihipertensivo. A esa situación le llamamos sesgo de confusión, por no poder atribuirle al tratamiento el efecto.
¿Y por qué no se lo podemos atribuir? Porque otra variable, en este caso la presión, quedó desbalanceada también. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, cuando los datos como en este estudio son tan similares, ese sesgo que alguna... Ese sesgo es muy difícil, pero ahorita les voy a hacer esta pregunta. Aquí es donde está el punto. Sesgo de confusión. Ah, pues sí. Vamos que que puede haber sesgo de confusión si quedan desbalanceados. Listo. Pero la pregunta es, ¿quedan desbalanceados por variables que se conocen o por variables que no se conocen? La pregunta es, ¿cómo? Las que se conocen. ¿Sí? No es por las que se conocen y que quedaron mal tomadas. Solamente mirando los datos. Miremos los datos. Miremos los datos. Pudieran estos, muy buena apreciación. Con esos datos yo pudiera decir que hay un sesgo de confusión por variables conocidas. No hay sesgo de confusión por variables conocidas. Todas las variables conocidas relevantes fueron tomadas en cuenta. La edad, el índice de masa corporal, el sexo, fueron tomadas en cuenta. O sea que en principio por variables conocidas parece que solamente una quedó desbalanceada. ¿Qué fue cuál? Otras. Pero ahí en otras no hay una especificación. ¿Qué puedo decir? Bueno, evidentemente el estudio sí mostró que otras variables, que no sabemos cuáles son, pudieron explicar el efecto. Es poco probable, pero adivinen. Hagan de cuenta, experimento mental, hagan de cuenta que cuando buscan otras, aquí dice 1,4 y que aquí también, o sea que hubiesen quedado balanceadas esas otras, sin importar si se conocen o no. Ahora, ¿es posible que todavía persista algún sesgo de confusión? No. Sí, por otras que ni siquiera se puedan contar. Porque si estos doctores que hicieron esta investigación me dijeron que aquí había 1,4 y que aquí había 13, es porque ellos de alguna manera las definieron y de alguna manera las midieron. Pero ¿qué tal que haya una variable que yo no sepa cómo medir? Una variable que yo no sepa que tiene que ver con el desarrollo de esta enfermedad. Una variable que yo no pueda ver, ¿sí? Simplemente una variable desconocida. Un factor que pudiéramos llamar el factor X. Nadie sabe quién es. Como nadie sabe quién es, yo no lo puedo ver ni en este grupo y tampoco lo puedo ver en este grupo. Pero es posible que haya quedado desbalanceado. Imagínense ustedes que, ejemplo hipotético, imagínense ustedes que el color castaño del tinte de cabello tuviera algo que ver con los desenlaces. Estoy poniendo un ejemplo hipotético. ¿Sí? Imagínate que fuera el tinte de cabello, pero pues tú no sabes, no está entre tu conocimiento que el tinte castaño se relacione con los desenlaces. Tú no lo sabes, ¿cierto? Entonces, como tú no sabes, pues tú no lo contabilizas. ¿Ya? Tú no lo contabilizas. Por lo tanto, resulta que cuando van y miran, si en 5 años se descubriera y dijeran, oye, tenemos datos del tinte de cabello de estos cabellos. Ah, sí tenemos datos. ¿Y por qué no vamos a echar una mirada? Y van y miran y resulta que había un 60% de chicas teñidas de castaño acá y había un 40% acá. Cualquier investigador puede decir que esos dos grupos en su época, que los autores no sabían, estaban desbalanceados. Como estaban desbalanceados, entonces es posible que haya una asociación entre el tinte y el desenlace, pero yo no lo sabía. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo no podía hacer emparejamiento. Si yo lo hubiera sabido, yo hubiera cogido una peli castaña expuesta y una peli castaña no expuesta y las hubiera equilibrado. Pero como yo no sabía, yo no equilibré. Esa variable era en su momento para mí desconocida. Por lo tanto, en estos estudios yo nunca puedo garantizar que se pueda mitigar el sesgo de confusión por variables desconocidas. Solamente puedo hacerlo con variables conocidas. Aprendan eso. Entonces, en los estudios observacionales, en general, ningún estudio observacional tiene la forma. No hay ninguna forma de que en un estudio observacional se mitigue el sesgo de confusión por variables desconocidas. En cambio, y esto lo vamos a ver en otro corte, con la aleatorización
con la asignación aleatoria, sí lo vamos a lograr. ¿Cómo? ¿Así sin saber? Sí, sin saber. Un milagro de las matemáticas. ¿Sí? Eso lo vamos a ver el próximo curso. Las matemáticas logran neutralizar el efecto de la variable desconocida a través de la aleatorización. ¿Sí? Entonces, si bien yo puedo decir que en general, para las variables conocidas, no hay sesgo de confusión, aunque claro, he oído aquí de otras, ¿sí? Que no sabemos qué son, podría decir que está mitigado para las variables que sí se pudieron medir y conocer. Pero por variables desconocidas o inmedibles, yo no puedo decir nada. Es decir, cuando hay un sesgo, como por ejemplo este de acá hay un posible sesgo de confusión por otras. Pero esto no clasifica como variable desconocida, porque si fuera desconocida, entonces ellos ¿cómo le pudieron atribuir el 1,4 y el 3? No la pudieron haber contabilizado a menos que ellos sí supieran, sino que seguramente la categoría incluye tantas cosas que no la quisieron poner en la tabla, ¿de acuerdo? Pero ellos sí saben qué es, ¿cierto? Los investigadores sí saben. Entonces, sesgo de confusión por variables conocidas en general mitigadas, ¿sí? Pero imposible determinar el sesgo de confusión por variables desconocidas, ya que ellas no se pueden medir, no se pueden contabilizar. Ejemplo de cómo sucede esto. Ahí tienen ustedes Tuki Tuki Lulu, es el que está al frente, está en la mitad, es un amigo. ¿Sí? Tuki Tuki Lulu es un desenlace y ese desenlace puede estar afectado por múltiples factores. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos investigando el efecto del vino. Creo que ustedes alguna vez escuchaban vino tinto como parte de la dieta mediterránea. ¿Te gusta, verdad? El vino tinto, parte de la dieta mediterránea, tiene un montón de componentes y la gente del Mediterráneo tiene menos enfermedad cardiovascular. Les parece bueno. Han habido recomendaciones: 2 copas de vino tinto para los hombres al día, 1 copa de vino tinto para las chicas. Gran parte de Europa, sobre todo el sur de Italia, el sur de Francia, en España, Portugal, el vino tinto es la aguapanela. ¿Sí? La gente, la sobremesa no es ni juguito ni aguapanela, sino vino tinto. Hace parte de la dieta normal y esta gente se muere menos de enfermedad cardiovascular. Pero pues, no tan rápido, chicos. Vamos a hacer un estudio hipotético que sería este, y entonces aquí vamos a ver el efecto de cómo le va a los que consumen mucho vino tinto en comparación con los que consumen menos. Este es el diseño del estudio. Pero resulta que hay un montón de variables que pueden potencialmente confundir. Entonces uno dice hamburguesas. Entonces, o sea que si se mueren va a ser por culpa de la comida chatarra. Sí. Entonces uno, ¿qué podría decir? Entonces no, pues resulta que Alejandro le dice, ay no, mi hamburguesa. ¿Usted quiere participar en el estudio? Sí. ¿Usted come hamburguesa? Ay, no me sirve. Ay, pero ¿por qué yo no puedo participar, doctora? ¿Usted come hamburguesas? Sí, ¿qué pasa? No, es que la hamburguesa es un factor de riesgo contaminante. Entonces usted me hace el favor y no participa. Se elimina a todos los participantes que consumen hamburguesas. Pero después llega y dice, educación. Entonces usted le pregunta a don Raúl, ¿usted hasta qué año estudió? No, don Raúl, yo estudié hasta el Eso tiene en tu casa. y a lo mejor usted se me va a enfermar y se va a morir. Después aparece aquí el sexo femenino, ¿cierto? No, la mujer tiene más enfermedad cardiovascular. ¿Y esto iba a ser solo o no? ¿Qué va a pasar al final? ¿Vas a poder hacer el estudio o no? Ese es el peligro de los criterios de exclusión. Que no aceptó este, que no aceptó este otro, que no aceptó este otro. La mujer va quedando sin muestras, sin muestras, sin muestras, no puede hacer nada. ¿Cuál es la solución? Caray, entonces voy a escoger que la misma proporción de los que consumen chatarra aquí sea la misma de los que consumen acá. Levanten la mano los tratados, ¿sí? que consumen chatarra acá. Y en el otro grupo, claro, ya los tenemos parejados con pacho. ¿Sí? Y así el trabajo, la enfermedad cardiovascular, la plata, y aparece un segundo factor. La actividad física. Resulta que en este estudio, lo dañaste. Entonces en este estudio la diferencia no estaba solamente en el vino, sino que cuando fueron a ver, había actividad física. Entonces uno, ¿qué puede decir de este estudio? ¿Se le puede atribuir al consumo de vino? No. ¿O se lo puede atribuir también a la actividad física? ¿Cómo se llama ese sesgo? De confusión. Pero,
podría ser el factor X. Si el factor X está en la realidad, bueno, yo, dicho sea de paso, yo soy de la línea de los metafísicos, en la corriente filosófica, muy desprestigiada hoy en día, pero la metafísica le obliga a uno a pensar, mire, la realidad es como es, independientemente de que usted y yo la conozcamos o no, ¿sí? Porque hay otras versiones filosóficas que dicen, la realidad es solo lo que yo conozca, o solo lo que yo sepa, o lo que tenga acceso, no. Si hay un factor desconocido, ese factor desconocido tiene una distribución, independientemente de mi estado mental. Si ese factor X acá es menor, o está en menor proporción que el mismo factor X en el otro grupo, entonces el factor X puede explicar este desenlace. Y eso se llamaría sesgo de confusión, pero por variable Desconocido. ¿Cierto? Sesgo de confusión por variable desconocida. Como yo no puedo saber estas proporciones en los estudios observacionales, entonces el estudio observacional no me puede garantizar a mí el control de sesgo de confusión por variable desconocida. Normalmente al sesgo de confusión por variable desconocida también se le llama sesgo de confusión residual. Entonces, cuando los autores están haciendo la discusión, ¿sí? Y Sebas está leyendo el artículo, entonces Sebas llega y dice, por la naturaleza observacional de los datos, los autores no podemos descartar el sesgo de confusión residual, por lo que recomendamos, pues a veces sí es posible, como con una intervención, un ensayo clínico aleatorizado, o otra vez le dice, muchachos, hasta aquí llegamos, porque no podemos hacer un estudio mejor que este. ¿Sí? Ese sería el punto. ¿Qué pasó acá? ¡Tarán! Entonces aquí tenemos los desenlaces, de aquí para arriba, hasta acá estarían los de beneficio, hasta aquí estarían los de daño, y lo bueno es que ustedes ya aprendieron este semestre a hacer la Eagle Eye View. O sea, ustedes ya pueden, a vuela de pájaro, mirar la información y darse cuenta de cuáles de estos resultados, en cuáles de estos resultados hubo daños, en cuáles hubo beneficios. Entonces, yo les voy a señalar y ustedes me dicen daño, beneficio, daño. Si es neutral. Daño. Una pila de daños. Solamente hubo uno y otro. El resto, daños. Ok, entonces nosotros podríamos decir que a quién le fue mal, aquí. ¿Al grupo tratado o al grupo no tratado? Y les fue un poquito mejor al primer grupo. Claro, evidentemente, por ejemplo, aquí hay un error en esta tabla. ¿Por qué? Esta columna debería haber quedado acá, porque normalmente está, en este caso, ¿por qué se hace así? Porque la pregunta que hacen los autores es, ¿deberían los pacientes no recibir tratamientos? Lo habitual es que los pacientes lo reciban. Por lo tanto, a esto se le consideraría el tratamiento estándar. ¿Cuál es el tratamiento estándar? Que tan pronto te dices que eres hipertenso, tengas su medicamento. En cambio, ¿qué sería lo novedoso? Pues no ofrecerles tratamiento. Entonces, por eso aquí lo novedoso estaría como no tratado y aquí como tratado. Pero en la presentación de los resultados, nosotros ¿qué vemos? Miren que los tamaños son muy parecidos. 18.300, 18.283 total. Y aquí ven ustedes cuántos eventos hubo entre todo este total. 781 y 860. Si estos dos números son iguales, ¿a cuál le fue peor? Porque estos dos números son casi a los tratados. Si le fue peor a los tratados, este 1.02, que es un cociente, tiene un numerador y un denominador. ¿Quién está en el numerador? Si le fue peor a estos. Los tratados. Los tratados. Entonces este 102, este 109, este 119, 134 y demás, ¿se refieren a quién? A los tratados. A los tratados. Estos fueron los que quedaron en desventaja. Es decir, que a los pacientes tratados, ¿qué les ocurre con la mortalidad? Les aumenta la mortalidad. ¿Qué les sucede con la enfermedad cardiovascular? Les aumenta la enfermedad cardiovascular. ¿Qué les sucede con el síndrome coronario agudo que no es infarto? Les aumenta. Todo esto les aumenta. En lo único que les fue bien fue enfermedad cerebrovascular, lo que la gente llama vulgarmente un derrame o que ustedes llamarían trombosis, ¿cierto?
En esto fue lo único que les fue bien. Pero ahí está la última palabra, no, porque resulta que esos resultados no se les puede decir simplemente beneficio o daño. Hay que ponerles apellido. ¿Cómo es el apellido? Si son o no son significativos. Desde el punto de vista estadístico. Excelente. Entonces, cuando ustedes van y miran, ¿cuáles serían los estadísticamente significativos? Aquellos que no tengan paso por el 1 en su intervalo de confianza. Y los únicos son 1.69 para hipotensión, 1.28 para síncope, 1.11 para bradicardia, 1.72 para anomalía Ah, pues este no. Estos serían los únicos que son estadísticamente significativos y este no sería estadísticamente significativo porque en el intervalo tenemos que pasar por él 1. O sea, solamente 3. Pero con esto ya yo puedo decidir. Ojo que esto no significa neutralidad, ¿no? Porque a veces se confunden, entonces los estudiantes llegan y dicen, no, es que aquí se demostró la neutralidad, que porque no fue estadísticamente significativo. No, los datos son 100% compatibles con el daño. 1.09. Solo que si yo voy saliendo hacia 1.25, empieza a bajar la probabilidad, y si voy hacia 0.95, también voy bajando la probabilidad. Pero esto es 100% compatible con los datos. Solo que en el intervalo también podría ser beneficioso. Acá también podría ser beneficioso, solo que con bajas probabilidades. Entonces los únicos que resultaron ser estadísticamente significativos es esto. ¿Estas estimaciones descartaron la neutralidad o el beneficio? Sí, claro que sí. Las descartaron porque el límite inferior empieza después del 1. ¿Sí? En cambio esta, no, porque el 1 está acá, o sea que de 1 a 0.75 hay beneficio. Eso no lo pudo descartar, está dentro. ¿Ok? Entonces solamente 3 daños estadísticamente significativos y el beneficio, ¿qué tal? El beneficio acá no fue estadísticamente significativo. Pregunta seguramente Samuel. Pregunta seguramente Samuel, si da 1, ¿qué podemos decir sobre la significancia estadística? No es significativo porque evidentemente el 1 está dentro del intervalo. ¿Sí? Y miren ahí pues la primera, eso es beneficio estadísticamente no significativo, y en el segundo pues es neutralidad. ¿Sí? Las curvas, aquí aparecen las curvas. Esta sería la de neutralidad, 4 curvas de beneficio en el artículo y 4 curvas de daño en el mismo artículo. ¿Sí? Y aquí tienen ustedes una curvita, acá tienen Hazard. Hazard en español nadie sabe bien cómo traducirlo, pero me gusta traducirlo como peligro. Entonces este sería el peligro acumulativo y aquí el tiempo hasta el evento en años. Entonces acá tenemos una curva, miren esta curva, ¿cuál es? ¿Esta curva cuál creen ustedes que es? Los tratados. ¿Y esta? Los tratados. Listo. Ahora, fíjense, empezamos con 19.143 pacientes no tratados y 19.143 tratados. Ahí arrancamos. Pero ¿qué pasa conforme pasa el tiempo? Cuando llegamos a 5 años, de los 19.143, solamente nos quedan 9.000. O sea que se han muerto 9.000. casi 9.000. ¿Sí? Lamentablemente. Lo mismo pasa con el otro grupo. Cuando estamos a 10 años ya nos quedan sino 3.717, 3.788. Cuando estamos a los 15, 216 y 206. Conclusión, lo evidente, todos nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir. La cuestión aquí, de pronto lo que tenemos que mirar en la mayoría de los estudios, de este tipo de estudios, es a qué velocidad nos vamos a morir. ¿Cierto? Unos pudiéramos enlentecer la velocidad con tratamiento. ¿Qué es lo que ha hecho la medicina en los últimos años? Prolongar la vida, es decir, desacelerar el ritmo con que nos vamos envejeciendo y muriendo. ¿Pero dejamos de morirnos? No, nos seguimos muriendo. ¿Ok? Pregunto, en el año 10 del grupo de tratados, ¿cuántas personas están en riesgo de morir? En el año 10. Claro, ¿por qué? Porque estas personas, como dice un adagio por ahí, mira tan raro, se está muriendo gente que nunca antes se había llegado a morir. Claro, estos 3.788 llegaron acá porque no se han muerto. Ahora ellos son los que están en riesgo de morir después del año 10. ¿De acuerdo? Eso va a ser supremamente importante para la próxima clase, que nosotros veamos algo que es el hazard rate, o la razón de peligro,
que eso se evalúa en un tiempo muy estrechito y uno dice, bueno, ¿qué proporción de personas en riesgo van a presentar el desenlace en el próximo intervalo de tiempo? Todavía no vamos a entrar en ese detalle. Muy bien, esta sería esa curva, son muy parecidas, pues de hecho era esperable porque es una estimación estadísticamente no significativa. Lo que pasó con el stroke USB también estadísticamente no significativo, solo que fue para un beneficio por el lado del tratamiento, ¿sí? La interpretación de los tratados y no tratados igual, pero miren esto, lesión renal aguda, aquí sí hubo algunas diferencias, pero estadísticamente significativo, ¿sí o no? No. ¿Por qué no? Lo que pasa por uno. Porque el 1 está en el intervalo, de hecho el intervalo empieza en 1. Sí. ¿Qué es lo que alguien pudiera llegar y decir? ¿Se descartó la neutralidad? No. Perdón, ¿se descartó la neutralidad? No, porque pues el 1 está. ¿Se descartó el beneficio? Sí. Sí, se descarta el beneficio, o sea que esto o es dañino y Es neutral. puede que sea neutral, pero de todas las hipótesis que caben entre 1 y 1,88, la del 1 es la que tiene más baja probabilidad, ¿sí? O sea que es muy poco probable que sea neutral, lo más probable es que sea dañino, riesgoso para la lesión renal aguda que recibir medicamento antihipertensivo siendo hipertenso leve de bajo riesgo cardiovascular. Pero resulta que estos investigadores llegan y dicen, y esta es ya la diapositiva final, estos investigadores llegan y dicen, bueno, ok, pero ¿por qué no tratamos de discriminar cómo le fue a los grupos por edad, por sexo, por niveles de presión arterial y por el tipo de medicamentos que reciben? Y entonces hacen algo que llama un análisis de subgrupos o subanálisis, ¿sí? No todo se responde con el emparejamiento, no todo se responde mitigando el sesgo de selección, sino que vamos a mirar si de pronto hay una característica específica que pueda predecir también los resultados. Y entonces empiezan a mirar por aparte hombres y mujeres. No solamente pues tratado no tratado, sino tratado hombre, tratado mujer, tratado no tratado hombre, no tratado mujer. Entonces arrancamos. ¿Cómo le fue a los caballeros? ¿Cómo así? Daño, pero estadísticamente no significativo y muy cercano a la neutralidad, como se ve en este cajón, ¿cierto? Esta sería la línea neutral, todo lo que es para acá Es daño. favorece el no tratamiento, aquí favorece el tratamiento, entonces 103, daño, estadísticamente no significativo, mujeres, daño, estadísticamente no significativo, edad, menores de 65 años, beneficio, estadísticamente no significativo, mayores de 65, daño, estadísticamente no significativo. Si se ponen a mirar, no hay ninguna subpoblación, no hay ningún subgrupo en donde haya habido un efecto que haya sido estadísticamente significativo. ¿Se dan cuenta? Ahora, es posible mirar si estos dos valores de estos dos grupos, son diferentes o no son diferentes. ¿Cómo? A través de una prueba de hipótesis que aprendieron ustedes con el doctor Felipe, que llama el valor de P. ¿Recuerdan cuando dos grupos son diferentes? Cuando el valor de P es Alejado. Uno. Menor a 0.05. Si es menor a 0.05, yo puedo decir que los grupos son diferentes. Y ojo, si el valor es mayor a 0.05, ¿qué puedo decir? Son muy similares. No puedo decir que son iguales, lo que puedo decir es que no puedo descartar que sean equivalentes. Es diferente. No puedo descartar que sean equivalentes. De estos valores, ¿cuál es menor a 0.05? Ninguno, todos son mayores. Por lo tanto, no puedo descartar que estos dos grupos, hombres y mujeres, sean equivalentes. 0.35, no puedo descartar que entre mayores y menores estos dos grupos no sean equivalentes. Punto 1, no puedo descartar que entre los que tienen más o menos presión sean dos grupos equivalentes. ¿Sí? Y finalmente, por el medicamento, no puedo descartar que estos pacientes como tal sean equivalentes, así estén recibiendo distintos medicamentos. Si ustedes fueran a sacar una conclusión del estudio, ¿qué conclusión sacarían? Primero, les voy a hacer una pregunta práctica. De acuerdo con el estudio, porque obviamente no analiza solo los estudios, no analiza algo y más cuerpo de la vida, porque están bien, deben analizar estudios individuales. Si fuera por estos estudios, ¿aumentaría
que los pacientes con hipertensión leve y bajo riesgo cardiovascular recibieran medicamento antihipertensivo? No. ¿Por qué no? Porque Porque es más daño. ¿Hubo beneficios? Sí, uno. Uno. ¿Fue estadísticamente significativo? No. ¿Hubo daños? Sí. ¿Y fueron estadísticamente significativos? Uno. Tres. La mayoría, muchos de ellos fueron estadísticamente significativos. De eso yo puedo estar seguro, que en esos desenlaces es dañino, porque descarté la neutralidad y el beneficio. En cambio, para algún beneficio potencial, no se pudo demostrar un efecto. Conclusión, desde este estudio es más daño que beneficio. Voy a mostrarles esto. Conclusión. Estos datos observacionales no proporcionan evidencia de que el tratamiento antihipertensivo está asociado con reducción de la mortalidad por las tasas de enfermedad cardiovascular entre pacientes que tienen bajo riesgo cardiovascular y grado leve de hipertensión. En cambio, sí se asociaron con algunos daños, por lo menos con tres. Ustedes lo dijeron. Estos datos pueden estar sujetos a sesgos debido a factores de confusión, por ejemplo, la categoría, otros. ¿O cuáles más? Los factores de confusión, que son variables Conocidas, atribuidas. ¿qué variables? Desconocidas, porque como es un estudio observacional, no pueden neutralizar las variables desconocidas. ¿Sí? Pero sugieren que debemos tener precaución al considerar el tratamiento en esta población. Y este es uno de los estudios por los cuales los suramericanos no nos hemos subido al bus de la guía americana o de la guía europea. ¿Sí? Porque consideramos que este estudio, éticamente ustedes harían un ensayo clínico aleatorizado para averiguar esta misma pregunta. Éticamente. ¿Sí? Imagínense ustedes que lo propone él y aparece y presenta su estudio y aparece un bioeticista. Y entonces el bioeticista es Sebastián, y Sebastián le dice: yo no apruebo el protocolo de investigación, doctora Erika. ¿Pero por qué? Si somos amigos, estudiamos juntos, ¿qué pasó? Lo que pasa es que yo ya tengo conocimiento por un estudio observacional grande de 38.000 pacientes del Reino Unido, que esta terapia no solo no pudo demostrar un beneficio, sino que mostró un daño en por lo menos 3 desenlaces. Por lo tanto, yo no le puedo permitir a usted, doctora Erika, que vaya y aleatorice la asignación de pacientes con hipertensión de bajo riesgo cardiovascular al grupo de tratamiento, porque yo tengo un conocimiento de que en el grupo de tratamiento pudiera haber daño. Entonces él se podía oponer. Y la doctora Erika levanta y dice: lo que pasa es que yo también estudié con Pinto en el pregrado, doctor, y sabemos que es un estudio observacional, y un estudio observacional no tiene el peso que tiene un ensayo clínico aleatorizado. Pero les va a objetar y va a decir: sí, pero si resulta que los desenlaces que están en juego son graves, me importa 5 la calidad del diseño. ¿Sí? Lo que me importa es que los pacientes no tengan lesión renal aguda, 5 y demás, y él se puede oponer. En Colombia es bastante frecuente ese tipo de actitudes. En otras partes, de pronto en Estados Unidos, hay un espacio y en alguna parte podrían hacer un ensayo clínico aleatorizado. ¿Cuándo es el momento ideal para hacer un ensayo clínico aleatorizado? Cuando tenga la pregunta. Porque si uno deja que se acumule evidencia, la evidencia se va a acomodar en alguna dirección, y en esa dirección que se acomode la evidencia va a impedir que se hagan estudios posteriores. Entonces, por eso que Angus Deaton, un economista, decía: la gente suele pensar en ensayos clínicos como si fuera el estudio más avanzado, es decir, el último, pero la verdad es que siempre debería ser el primero. ¿Sí? Cuando nadie sabe, como dicen por ahí, el que nada sabe, nada teme. Pero cuando ya se sabe, se teme. Y cuando se teme, no se puede avanzar. ¿Sí? Muy bien, eso fue. Entonces, chicos y chicas, felices vacaciones. Gracias, profe.